Como probablemente la inmensa mayoría de los que estén viendo este video sepan, yo hago muchísimas críticas y pruebas de autos en este canal. Una de las cosas más difíciles de justamente hacer esas críticas es ir con las expectativas lo más cercanas a lo que uno debería esperar de ese auto posible. Obviamente uno no va a filmar una Ferrari pretendiendo que pueda pasar por un vado de 50 centímetros y de la misma forma uno no va a probar un furgón comercial esperando que sea una bestialidad de aceleración o que haga un súper buen tiempo en pista. Pero del historial de autos en los que me he subido o que he podido manejar, estos son algunos de los que más me sorprendieron, es decir, más superaron las expectativas que yo tenía del auto, y también estos son algunos de los que a lo largo de los años más me han desilusionado. Más venía listo para esperar algo que esté buenísimo y terminó siendo una desilusión total, o como mínimo algo que no cumplió con mis expectativas. Creo que el auto que más me sorprendió de toda la historia que probé autos, es decir, más diferencia tuve entre las expectativas que tenía y lo que efectivamente fue el auto, es probablemente el Sandero RS. Se sorprenderán que el primer auto de este video sea justamente un Sandero, pero la realidad es que iba esperando un auto que fuese un desastre, como la verdad que es la versión civilizada del Sandero. Es un auto que no me agrada en lo absoluto, en sensaciones, en calidad, en seguridad, en lo que sea. Y de repente estaba frente a mí un Sandero RS, que es un auto que tiene, si bien una mecánica anticuada, en sensaciones me encantó. Y cuando uno toma en cuenta también el precio que tiene el auto y el potencial costo de mantenimiento futuro, y que además está mejor equipado en seguridad que su versión convencional, realmente es un auto que me encantó por todos lados. Segundo en este listado tiene que estar sin dudas el BMW Z3M. Específicamente la versión americana que manejé, que es la supuestamente triste con solo 240 caballos y que no es realmente M, bla bla bla. Me encantó ese auto, me encantó en sensaciones, me encantó en aceleración, me encantó en todo, y de hecho era un auto que tenía en el listado en mi cabeza de los últimos autos que tendría, y pasó a estar dentro de quizás mi top de autos que alguna vez en la vida me encantaría tener. Y el Z3M es una muestra de que muchas veces hay que subirse un auto y manejarlo uno mismo, y no guiarse de lo que uno puede a veces leer en internet, donde a veces se arman círculos viciosos, por así decirlo, donde alguien dice este auto es una basura simplemente porque no es tan bueno como la mejor versión, pero cuando uno lo mira en términos objetivos y términos absolutos, puedes tener de todas formas un auto que es muy muy bueno. Quizás el Z3M americano desde ya no es tan bueno como la versión alemana, que tiene 321 caballos, pero aún así es un excelente auto. Un auto que no puede faltar en este video es el auto que me cambió completamente la perspectiva de los autos eléctricos, el Tesla Model S P100D. Estaba de paseo en San Francisco y se me ocurrió ir a visitar la planta, la fábrica de Tesla en Fremont, California, que si no me equivoco a una hora de ahí. Yo nunca había andado hasta ese momento en un auto eléctrico, solamente escuchaba lo que decían de Tesla, pero la verdad que tenía mis críticas, que en aceleración, que un auto eléctrico no puede transmitir sensaciones, etc. Bueno, todo eso cambió el instante que me subí al Model S P100D, que es el que tiene doble motor, creo, si no me equivoco, 600 algo caballos, y en el instante que aceleraron ese auto a fondo desde el semáforo, creo que nunca tuve esa sensación de pura aceleración y pura fuerza G en ningún otro auto en el que anduve, jamás. La patada que me pegó ese auto al acelerar, creo que nunca la sentí en ningún otro auto, y dado ese torque instantáneo que tienen a 0 RPM los autos eléctricos, no sé si alguna vez un auto a combustión podría llegar a transmitir lo mismo. Sí, obviamente hay puntos súper válidos que se pueden criticar de los autos eléctricos, pero aún así eso me cambió mi perspectiva y me hizo verlos de otra forma. Y finalmente, un auto que no puede faltar en este listado porque es probablemente el mejor auto en el que anduve en mi vida, es el McLaren 720S de mi amigo Joaco Lozada, suscríbanse, en el que fui de copiloto en Chile. De nuevo, la aceleración que tiene ese auto y la velocidad que puede llevar en curvas es algo que me volvió completamente loco. Yo, la verdad, a McLaren no la tenía tan arriba en mi ranking de marcas de superdeportivos. Uno siempre hasta ese momento, por lo menos yo, pensaba Ferrari, Lamborghini, etc. Y de repente McLaren me sorprendió un montonazo.
Hubo un montón de momentos en los que quizás dije, me parece que estamos yendo un poco rápido para esta curva y el auto lo dobló sin ningún problema. Y ni hablemos de lo que es aceleración en línea recta. A todo esto, este es un buen momento para que te suscribas al canal si te están interesando estos videos, porque la inmensa mayoría de la gente que ve mi canal no está suscrita y estar suscrito hace muchísimo más probable que YouTube recomiende mis videos. Así que por favor, suscríbete. Y con eso pasamos a la parte más interesante de este listado, que creo que son los autos que más me decepcionaron. Hay muchos autos cuyas expectativas las tenía ahí arriba y simplemente no las cumplieron, y no las cumplieron por mucho. El primero de ese listado es para mí el Peugeot 205 GTI. Yo pasé gran parte de mi adolescencia, de mi infancia, de mi vida adorando el 205 GTI. Era uno de mis autos favoritos y de hecho lo he mencionado varias veces en varios de mis videos como tal. Pero nunca había manejado uno, simplemente los había visto desde afuera y siempre me habían gustado muchísimo. Y además todo lo que había leído sobre el auto. Hasta que finalmente alguien me dijo, acá están las llaves de un 205 GTI, probalo y tráelo en 2 días. La idea era justamente hacer un video, un buen test de lo que era, sin dudas, uno de mis autos favoritos y que me iba a encantar porque a todo el mundo le encanta el 205 GTI. De hecho, siempre estaba buscando a ver si aparecía alguno medianamente barato para comprar. Era un auto que tenía quizás en el top 3 de autos que quería comprar en ese momento. Y probé el 205 GTI, salí un día de lluvia con el auto y ya los primeros 15-20 kilómetros que hice con el auto me di cuenta que no tenés que conocer a tus ídolos, no tenés que conocer a tus héroes. Era un auto que claramente se manejaba como un hatchback del segmento B de principios de los 90, que no es algo del todo positivo. Y sí, tenía un poquito más de aceleración, pero en lo que era el chasis no era algo que dijese wow, me transmite un montón, o por lo menos no me transmitía tanto como yo esperaba, que no sé, solo eso lo puede cumplir un Caterham, un Lotus. Pero todo cambió a los 22 kilómetros o 23 kilómetros desde que me llevé el auto, que se me rompió en el medio de la noche, en el medio del punto más álgido de la cuarentena que tuvimos en Argentina, en donde realmente estaba parado en el medio de una autopista, en donde no pasaba un auto, un día de lluvia, con frío, con un 205 GTI que se había roto. Al final, si no me equivoco, se había roto la bomba de nafta, pero aún así quedé con un sabor muy amargo de esa experiencia y de un auto que definitivamente no llegó ni cerca de satisfacer las expectativas que tenía. ¿Expectativas sumamente altas? Sí, pero no llegó a cumplirlas. Otra experiencia decepcionante con un auto la tuve mientras estaba viviendo en Canadá, específicamente en Toronto. Quería ir a ver un evento que había en la pista de picadas del Toronto Motorsports Park, que está más o menos a 1 hora y media de Toronto, así que tenía que alquilar un auto para ir para allá. Alquilé, si no me equivoco, un Toyota Camry y cuando llegué al mostrador hice lo que siempre hago en alquiladoras de autos. Preguntar amablemente si por casualidad tienen algún otro auto que no esté alquilado y que pueda llevármelo en lugar del Camry. Un auto mejor, siempre. Casi siempre las alquiladoras acceden, especialmente si el auto que vos tenés alquilado es un auto que se demanda muchísimo, como era el caso del Camry. Y efectivamente me dijeron que les servía, en mi caso, si yo estaba de acuerdo, por un pequeño plus, que me acuerdo era simbólico, llevarme un Lexus ES350. Que para los que no sepan, el Lexus ES350 es esencialmente un Toyota Camry hecho por Lexus. Mejor interior, pero mecánicas muy similares. También tracción delantera. Aún así, yo estaba completamente contento con que me iba a llevar un Lexus. El Toyota Camry lo conozco y acá iba a tener un auto que iba a ser completamente distinto. La versión de lujo iba a ser súper cómodo, súper confortable. No, manejarlo fue como manejar un Toyota Camry. De hecho, por algún motivo, quizás por las suspensiones más blandas, no sé, era muchísimo más subvirante incluso el Toyota Camry. Era como que lo acelerabas y patinaban las ruedas y el auto no iba para ningún lado, y en equipamiento de confort esa versión no estaba muy bien equipada, los materiales del interior no me parecieron nada del otro mundo, e incluso el interior y el exterior me parece que tenían un diseño un poquito anticuado incluso para aquella época. Aún así, en el Toronto Motorsports Park la pasé muy bien y de hecho pude girar de piloto en un Porsche 911 Turbo con caja manual, un 997, y la pasé excelente. Y finalmente, el último en el listado de autos que más me decepcionaron en la vida está el Alfa Romeo Mito. El Alfa Romeo Mito me parecía un auto muy simpático en diseño, pensaba en la versión cuadrifolio y digo, debe ser un auto muy divertido, debe ser un auto muy interesante. Y eso fue así hasta que me dieron prestada
la versión del Mito con el motor, si no me equivoco, de 155 caballos, que no es la Quadrifoglio, es uno de los Mitos normales, pero se suponía que tenía que ser un poquito picante, por así decirlo. No solo no noté esa aceleración en ningún momento, sino que además creo que la calidad de los plásticos del interior del Mito deben ser de las peores que he visto. Era un Mito con ya algunos kilómetros encima, pero todos los botones estaban prácticamente rotos o directamente cuando ya no se ve el dibujo, los plásticos eran malos. Y miren que yo ya sabía esos plásticos iban a ser bastante malos, pero nunca me esperé que tan malos. Yo en general no soy demasiado quisquilloso con el interior de los autos, pero el interior del Mito fue algo que no me esperaba. Me parece, por ejemplo, dentro de su segmento, el interior del Audi A1 es infinitamente superior. Me parece que era un buen momento para contarles esas historias y esos resúmenes de los autos que más me gustan y menos me gustan. Obviamente es subjetivo, pero espero que te haya gustado. Si así fue, no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido del canal. Hasta luego.